Educación anunció que a fines de este año se llevará a cabo la prueba CIMSE, la que tendrá un carácter de diagnóstico. Vamos a profundizar sobre este tema. Para eso nos acompaña el ministro de Educación, Raúl Figueroa. Ministro, un placer saludarlo. Gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, Nicolás. Muchas gracias. Muy buenas tardes. A ver, voy a hacer la pregunta de cajón, digamos, en esta conversación para empezar. ¿Por qué se va a hacer el CIMSE? Y le hago esa pregunta porque estuvimos conversando en Canal 24 Horas sobre el tema con expertos, expertas. He estado leyendo durante la tarde y veo a muy poca gente del ámbito educacional, por no decir casi nadie, que esté apoyando la iniciativa y la idea finalmente de aplicar el CIMSE este año. A ver, la razón por la cual el CIMSE con características particulares se va a tomar este año es la siguiente. Y es que necesitamos la información que arroja esa prueba para poder diseñar la mejor política pública que nos permita enfrentar las consecuencias del coronavirus en el sistema educacional. Sabemos que uno de los principales problemas que presenta el COVID en el ámbito educativo es que las brechas de aprendizaje puedan lamentablemente profundizarse. Y se requiere contar con información precisa respecto de cómo el sistema se adecuó y logró determinados resultados para poder diseñar la mejor política que le permita dar continuidad a nuestro sistema y eliminar esas brechas que lamentablemente podrían profundizarse. Hay una cuestión que es muy importante. Lo que se ha anunciado es que se realizará el CIMSE, pero con un carácter estrictamente de diagnóstico y por lo tanto no tendrá ninguna consecuencia para las escuelas y liceos. Eso es muy relevante porque ese es el elemento que se había señalado que generaba mayor tensión en el sistema y nos pareció razonable esa inquietud. Y por lo tanto, estamos compatibilizando de la mejor manera posible cómo poner el foco de la política educacional en los aprendizajes en un contexto particularmente complejo como el que estamos viviendo en el mundo y en Chile, y cómo también asegurar que esta prueba genere información y no genere tensión en el sistema. Y eso se logra dejando muy claro, y es lo que hoy día se anunció, que no tendrá ningún tipo de consecuencias para las escuelas. A ver, claro, se dice que, usted dice, no va a tener consecuencias, como si tiene efectos el CIMSE normal en un año normal. Ahora, la pregunta al detalle de la evaluación, ¿cómo va a constar? Estamos pensando que el título CIMSE se mantiene, pero finalmente va a ser una prueba completamente distinta. Y se lo pregunto, ministro, porque usted lo ha dicho varias veces. Estamos en un año completamente excepcional, atípico, anormal, y también tenemos la incertidumbre de cuándo se va a volver a las clases presenciales, es decir, cuándo se va a volver al aula hasta para poder dar esta prueba CIMSE. Lo que se va a medir con la prueba de este año es específicamente el currículum priorizado que este año se va a implementar, con la finalidad de poder observar con la mayor precisión posible cómo ha impactado el COVID en nuestro sistema educativo y específicamente cómo somos capaces de diseñar políticas que vayan en ayuda y apoyo de quienes más lo necesiten. Creemos que es muy importante poner el foco de lo que se esté realizando en un objetivo muy concreto, que es cómo compatibilizar las medidas sanitarias que hemos debido tomar con evitar que esas mismas medidas generen un impacto profundo en los aprendizajes de nuestros niños y jóvenes y por esa vía profundicen brechas que son las que queremos erradicar. Y por lo tanto, lo que se va a tomar a fin de año es una prueba que permita medir sin consecuencias para las escuelas el nivel de logro de las distintas comunidades educativas. Eso es clave para poder diseñar buena política. Es clave también porque nos va a entregar información concreta de no solo el nivel de logro de este currículum priorizado, sino que de aspectos más bien relacionados con lo socioemocional, con las expectativas de los alumnos, con el clima escolar que se vive en un año, como tú bien dices, particularmente difícil. En el fondo, Nicolás, aquí lo que importa es cómo somos capaces de, utilizando los instrumentos que tenemos a mano, bajar al máximo las tensiones, pero sin perder de vista que los aprendizajes siguen siendo un elemento fundamental que no podemos descuidar. No olvidemos que, como consecuencia del COVID,
uno de los principales riesgos que se corre es que miles de niños, en particular los que viven en comunidades más retiradas, los que no tienen conexión a Internet, los que están en sectores más vulnerables, quienes no tienen un apoyo permanente de un adulto que los pueda guiar y ayudar, pueden ver particularmente perjudicados sus aprendizajes. Necesitamos, el país necesita tener la mejor información posible para hacernos cargo de esa consecuencia. Pretender que sin información vamos a poder desarrollar una buena política pública para trabajar sobre la base de los efectos de esta pandemia creo que es un error y por eso hemos insistido en hacerlo con estas particularidades, entendiendo que no tiene consecuencias para las escuelas y por lo tanto lo único que se busca es recoger la mejor información posible para tener también la mejor política pública posible. Ministro, en ese punto hay dos detalles que usted decía que creo que son bien relevantes, el impacto educativo y socioemocional. Ahí le hago la pregunta, si se van a medir esos dos aspectos, entendiendo que va a ser un diagnóstico de cómo la crisis sanitaria y la situación educacional ha afectado a los alumnos y a los establecimientos y a los papás, también a los apoderados, ¿por qué se tuvo que recurrir o por qué finalmente se define recurrir al CIMSE y no a otra medición, encuesta, otro tipo de prueba? La verdad es que se hará en dos etapas. Nosotros hemos señalado que apenas sea posible volver a clase, habiéndose dado las condiciones sanitarias para ello, lo primero que se va a hacer en cada establecimiento es precisamente un diagnóstico integral que evalúe en particular a cada alumno desde el punto de vista socioemocional y también del nivel de aprendizaje con el que retorna a clases. ¿Para qué? Para poder diseñar también a nivel de cada escuela una estrategia de nivelación y luego implementar este currículum priorizado. Eso se va a hacer y se hace y se hará lo antes posible una vez que podamos volver a clase y que las condiciones sanitarias lo permitan. Junto con eso está esta herramienta que lo que hace es poder evaluar el comportamiento de cada escuela a lo largo de todo el país. Y eso nos entrega no solo información a los establecimientos, sino que también al sistema escolar para poder tomar decisiones y diseñar unas políticas públicas que nos permitan hacernos cargo de las consecuencias del COVID. Sí, el Colegio de Profesores, usted tuvo una reunión, de hecho una videoconferencia con el Colegio de Profesores, pero al enterarse de esta noticia señalaron que iban a ser datos que no iban a ser útiles y que aquí lo único que explicaría al insistir con el CIMSE serían intereses económicos. ¿Qué opina con respecto a eso y cómo le fue también con esa postura del Colegio de Profesores en esta reunión? A ver, nosotros tenemos una relación muy periódica con el Colegio de Profesores. Obviamente, la idea de esas reuniones es que ellos nos puedan manifestar su opinión. No necesariamente vamos a estar de acuerdo con lo que la directiva del Colegio de Profesores plantee. Aquí no hay ningún tipo de defensa económica, creo que es un comentario bastante absurdo. Son recursos que están especialmente pensados en la ley de presupuesto para precisamente generar buena política educativa. Lo que nosotros vemos es que existe, y no solo este año, sino que permanentemente, un afán de ciertos grupos por tratar de opacar la información que el sistema educacional pueda entregar. Creemos que esa opacidad es un error siempre y es particularmente equivocado insistir en ella en periodos en que lo que el país necesita es precisamente la mejor información para poder abordar las consecuencias de una crisis sanitaria como la que estamos viviendo. Y por eso hemos insistido en que teniendo instrumentos disponibles, haciendo las adecuaciones necesarias para que esos instrumentos no generen mayor tensión en el sistema escolar, es importante utilizarlos para recabar la información que efectivamente entregan esos instrumentos y que nos permiten diseñar una buena política. Ministro Raúl Figueroa, nuevamente muchas gracias por esta conversación con TVN y Canal 24 Horas. Que esté muy bien. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego, gracias.